Hola, bienvenido a un vídeo más. Hoy vamos a explicar la introducción de los vectores. Vamos ahora a empezar un vídeo nuevo, una serie de vídeos nuevos acerca de la geometría. Está muy relacionada con el álgebra, como ya veremos, pero bueno, hoy vamos a dar la introducción de los vectores, qué es un vector y cómo se representa un vector. Vamos a ponerlo vectores en plural. Un vector que sería, hemos hablado muchas veces de un punto, hemos hablado de una recta y que sería un ángulo, que sería un vector. Un vector sería una parte de una recta, es decir, un segmento. Segmento es que tiene origen y tiene final, ¿vale? El origen y el final, o el final y el origen, ¿de acuerdo? Es un segmento, es decir, un trozo de recta orientado, es decir, ya le voy a dar un sentido. Por ejemplo, origen aquí y sentido así, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los elementos de un vector? Elementos de un vector, pues tenemos el punto origen, vamos a llamarlo O, que sería de donde parte, el punto origen, ¿vale? O en este caso, la dirección, es decir, la dirección sería la recta en la que se apoya, la recta R, ¿vale? Entonces la dirección. Luego el sentido, porque claro, en este caso es este, ¿vale? Pero podría ser el origen aquí y el sentido este. O sea, el sentido. Y otra cosa que sería el módulo. El módulo sería equivalente, estamos hablando de vectores en matemáticas, pues sería esta longitud. La longitud que hay entre el origen y este punto extremo. Sería el módulo del vector. Entonces son esos cuatro, ¿vale? En física aparecen muchas aplicaciones de los vectores, ¿no? De las magnitudes vectoriales, la velocidad, la fuerza. Entonces, cualquier magnitud vectorial en física se representa simbólicamente mediante vector, es decir, en esos cuatro elementos. Vamos a ver. Si yo tengo el plano, por ejemplo, el plano de la pizarra, yo puedo considerar un eje X, ¿vale? Y un eje vertical, Y. De tal forma que los ejes X e Y en este caso formarían o estarían en el plano de la pizarra. Si yo tengo un vector cualquiera, por ejemplo este, ¿de acuerdo? El vector ese de ahí tiene esa longitud, es decir, ese módulo, en ese sentido, esa dirección, este punto de origen, ¿vale? Pues si yo hago en relación a este sistema de coordenadas X e Y, vamos a llamarlo sistema de referencia porque lo voy a referir acerca de este eje X y este eje Y, entonces las proyecciones sobre el eje X, que sería más o menos esta, ¿no? Sería esto, esta longitud, y sobre el eje Y, que sería más o menos esta, pues serían las componentes de ese vector. A este vector lo llamo V minúscula, con flechita arriba. Entonces, esta longitud, pues si yo le asigno un sentido ese de ahí, y lo llamo V sub X, vector, que sería la componente X del vector V. Y si le asigno este sentido, con origen aquí, módulo tal, etcétera, dirección al eje Y, pues a este le llamo el vector V sub I, vector V sub I. De tal manera que si yo sumo
v sub x y v sub y me va a dar v. Yo sumo, eso se representaría, si yo tengo el vector v sub x y más v sub y, claro, diréis vosotros, bueno, ¿y cómo se sabe eso? Vamos a imaginar que son, si no se dice nada, son vectores libres en lugar de vectores fijos. Un vector fijo significa que no se mueve, pero el vector libre tiene un representante y es aquel que se puede mover, siempre y cuando conserve las coordenadas v sub x y v sub y. A ver cómo lo explico. V sub x, es decir, vamos a considerar, si tengo un vector v, por ejemplo s, y tengo un vector w, por ejemplo s, que le hago coincidir el mismo punto de origen, el mismo punto O de v y el mismo punto O de w, es decir, forman un cierto ángulo alfa, se define geométricamente v más w, que es lo mismo que al revés, w más v, en cualquier caso es igual, y geométricamente hago paralelo con paralelo y paralelo con paralelo, de tal manera que aquí se va a formar un punto de corte. Entonces el vector suma de v más w, w más v, sería el vector que tiene origen en O y extremo en el punto de corte. Este vector es el vector suma, que lo puedo llamar, yo que sé, z vector, pues es igual a z vector. O sea, así es como se suma geométricamente. Con lo cual, sabiendo esto, pues nos vamos aquí, y aquí lo que hacemos es al revés, es descomponer un vector como suma de dos vectores, que como son los componentes, pues son los componentes. Entonces v sub x y v sub y lo hago coincidir, o bien como son libres, entonces v sub y lo transporto y hago coincidir el origen de v sub y con el origen de v sub x, ya sea trayéndome v sub y aquí, o ya sea v sub x trayéndomelo aquí, de tal manera que me va a quedar esta figura, v sub x para allá, v sub y más o menos así, ¿no? Es decir, forman 90 grados. Entonces la suma sería paralelo con paralelo y paralelo con paralelo, puntos de corte, y lo que hemos dicho antes, entonces esto sería el vector v, que sería v. De tal manera que aquí lo hago al revés, ¿no? Pongo v, que es el que me dan, como suma de sus vectores, proyecciones sobre el eje x sobre el eje y, que lo he llamado v sub x y v sub y. ¿Vale? ¿Veis, no? He descompuesto un cierto vector como suma de dos vectores. Uno que es v sub x, porque es la proyección sobre el eje x, y otro es v sub y, porque es la proyección sobre el eje y. De manera que me queda esto. ¿Vale? Esa sería la descomposición de un cierto vector según un sistema de referencia x e y. ¿Ven? Este es el punto O, 0, 0. Bueno, no tiene por qué ser el mismo punto, de hecho aquí son distintos, ¿no? Aquí el origen del vector está aquí. Bueno, otra cosa, vamos a ver, entonces, suma de vectores, ¿vale? Vale, otra cosa, vectores unitarios. Los vectores unitarios, bueno, que no he dicho lo que es el módulo. El módulo hemos dicho que sería equivalente a la longitud del vector. Claro, los vectores es un término matemático, es un término que es simbólico, no existe en la realidad. Nos servimos de los vectores para explicar ciertas magnitudes, pero la realidad es que un vector no existe, ¿no? No existe. Nos servimos del vector como idea matemática,
Entonces, ¿por qué digo eso? Pues vamos a ver, el módulo. El módulo sería, vamos a decir, la longitud, ¿no? Desde el punto origen hasta el punto extremo de un cierto vector. Eso sería el módulo. Entonces, el módulo de v sub x se representa así, con dos barras verticales, una en la izquierda y otra en la derecha, ¿vale? Y si no queremos poner tantas barras, la flecha, también se puede poner igual a v sub x sin nada, sin flecha y sin arriba y sin dos barras laterales, ¿vale? Entonces yo lo mismo lo escribo así que lo mismo lo escribo así. Con lo cual, vamos a ver, si yo tengo un vector de módulo 1, la unidad, y lo pongo como origen en O y extremo donde caiga la unidad, dependiendo de la escala que yo quiera representar, por ejemplo, yo que sé, hasta aquí, si este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, entonces el vector unidad sería este, el que tiene origen en O y extremo en el punto 1, 0. Entonces a ese lo llamo el vector I latina. Con el mismo razonamiento puedo hacer el vector unidad del módulo unidad en el eje Y. Si este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5, etcétera, ¿no? Pues el vector unidad en el eje Y sería de origen O, extremo en 1, y este sería el vector, y lo llamamos vector J. El vector I y el vector J. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a explicar otra cuestión. Si yo tengo, lo veis aquí, ¿no? El v sub x vector, que sería de origen aquí, extremo aquí, que tiene esta longitud, ¿no? Este módulo. Si yo, como es libre, lo puedo transportar en cualquier sitio, conservando la dirección, el sentido y el módulo, lógicamente. Si yo me lo llevo, el origen de v sub x, que es este, me lo llevo al origen O, que es el punto 0, 0, ¿dónde quedaría el vector v sub x? Pues más o menos, viendo la longitud que tiene, pues quedaría más o menos así, ¿no? Hasta aquí. Este sería el vector v, de origen en O y extremo, o sea, origen en el punto 0, 0 y extremo en el punto 3, 0, aproximadamente, ¿no? ¿Qué pasa? Que también sabemos, hemos dicho antes, que el vector unitario en el eje X lo hemos llamado I, que es el que tiene origen en 0, 0 y extremo en 1, 0. Si lo ponemos más grande aquí separadamente, para que se vea mejor, si este es el 0, este es el x igual a 1, este es x igual a 2, este es el x igual a 3, etcétera, este es el eje X, ¿vale? Hemos dicho que esto lo hemos llamado el vector I latina, ¿vale? El vector unitario en el eje X, ¿vale? Porque tiene módulo 1, la longitud vale 1, una unidad. El vector V al mismo tiempo tiene tiene origen en O sea en 0, 0 y extremo en el 3, 0, es decir que llegaría, todo esto sería el vector V sub X. Ahora no pinta esto. Esto es V sub X. Y este es el vector I. Pues se define el producto de un número real por un cierto vector como es igual a otro vector de longitud o más grande o más pequeño. O sea, más grande o más pequeño, ¿verdad? Porque lo mismo estoy multiplicando por un número real que es fraccionario, un medio, un tercio, entonces en ese caso es como si estuviera dividiendo, ¿no? Pero bueno, aquí el vector que va desde 0 hasta 3, en ese sentido, que es v sub x, es igual
a tres veces el vector, bueno, al módulo de v sub x, o puesto de otra manera, el módulo de v sub x, es decir, esta longitud, que sería 3, ¿no? En este ejemplo, pues igual a 3 por el módulo de y, porque el módulo de y vale 1. Y más y son 3y, que es lo mismo que decir el módulo de v sub x. En forma de vector, ¿cómo sería? Pues v sub x vector, no pinta esto, hay que ver. A ver, si pinta. Yo tengo v sub x vector, esto es igual a 3 veces, o sea 3 por y vector. Entonces sería módulo igual a módulo, vector igual a vector. Siempre hay que ser coherente, no puedo mezclar módulo con vector en una igualdad. Vector igual a vector, o módulo, que es un número real, es igual a módulo, que es un número real. ¿Lo veis, no? En este caso de aquí, vamos a verlo. Yo puedo poner v sub x vector, que es este. O sea, vamos a ver. V, ¿vale? V vector es igual a v sub x vector más v sub y vector. Eso está claro, ¿no? Eso está claro. Pero también es igual, a su vez, a v sub x vector, pero v sub x vector a su vez es su módulo multiplicado por y vector más, y v sub y vector es su módulo por j vector. Con lo cual sigo teniendo vector igual a vector, porque esta suma, esto es un vector más esto es un vector más vector, vector, o sea, es coherente todo. Siempre que hay que asegurarse de ser coherente. Pero bueno, sería esto. ¿Vale? Lo que no puedo poner es que el módulo de v sea igual al módulo de v sub x más el módulo v sub y. Esto está mal. Eso está mal. Porque ¿qué estoy diciendo aquí? Estoy diciendo que esta longitud es igual a esta longitud más esta longitud, ¿no? Pero esta longitud más esta longitud no es igual a esta longitud. Esta longitud es esta longitud. Y esta longitud es esta longitud. Con lo cual, esta longitud más esta longitud no es igual a esta longitud. Si veis aquí se forma un triángulo rectángulo. Se forma un triángulo rectángulo en el que yo tengo aquí un cateto que es módulo de v sub x. Tengo aquí otro cateto, ¿vale? Que es módulo de v sub y. Y después tengo aquí una longitud que es módulo de v. Con lo cual estáis viendo que módulo de v sub x más módulo de v sub y no es igual a módulo de v. ¿Cómo sería correctamente puesto? Pues teorema de Pitágoras, porque es un triángulo de rectángulo, ¿no? Sería v cuadrado, un módulo de v que diga módulo de v al cuadrado es igual al módulo de v sub x al cuadrado más módulo de v sub y al cuadrado. Eso sí es verdad. O punto coma v cuadrado, hago la raíz cuadrada, entonces queda módulo de v es igual a más menos, pero menos no va a ser, porque una longitud no tiene sentido que sea negativa. Entonces cojo la más solamente. Más raíz cuadrada de módulo de v sub x al cuadrado más módulo de v sub y al cuadrado. Y eso sí, no esto. Esto sí es verdad, no esto. Y en forma de vector pues quedaría de esa forma, de esta. ¿Veis la diferencia entre módulo, dirección, sentido, vector mismo?
Y bueno, ya está. Bueno, más cosas que se pueden decir a nivel de introducción, ¿no? De esto, de los vectores. Pues por ejemplo, si este con la horizontal y esto forma aquí un ángulo alfa, ese ángulo alfa sería en esta figura este ángulo alfa. Entonces de aquí puedo sacar pues todas las razones trigonométricas que vimos en una clase pasada, ¿no? Por ejemplo, la tangente de alfa. De aquí pues se ve que la tangente del ángulo alfa es igual a cateto opuesto, que es módulo de v sub i, partido de cateto contiguo, que es módulo de v sub x. ¿Vale? También una cosa que sale mucho, el módulo de v sub x, ¿vale? Si yo veo esto, entonces yo puedo poner que el módulo de v sub x es igual a módulo de v, que es la hipotenusa, multiplicada por coseno de alfa, del ángulo alfa, ¿vale? Y módulo de v sub i es igual a módulo de v por seno de alfa. Y esto pues también se utiliza bastante. ¿Lo veis, no? Tened cuidado cuando yo me refiero a los módulos y cuando yo me refiero a los vectores. El módulo es una parte del vector. En fin, y módulo es como si fuera la longitud del vector, más largo, más corto, y positivo siempre, porque la longitud es positiva. Y bueno, y ya está, no se me ocurre así más nada. Bueno, pues nada, dejamos esta clase de introducción a los vectores en este punto. Ya la próxima clase voy a explicar lo que se define como producto escalar y como producto vectorial. Venga, hasta la próxima.